Buenas tardes a todos y todas quienes están hoy aquí en la sede de la Universidad Nacional de Lanús y quienes nos están siguiendo en las 17 restantes sedes de las universidades nacionales que participan. Hoy estamos aquí para Estado, Gobierno, Políticas Públicas y Procesos Decisorios, a cargo de nuestro vicerrector, Nerio Neirotti. Comentarles que Nerio Neirotti es doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de esta universidad, además de vicerrector y director del programa Formarnos. Ha enseñado en varias universidades en el campo del análisis, diseño y evaluación de políticas públicas. Ejerció diversos cargos públicos como funcionario del gobierno de la provincia de Mendoza y también fue coordinador de programas de evaluación en IP UNESCO en la Oficina Regional Buenos Aires. Nerio. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y todos los que están acá presentes y en las otras 17 sedes también. Hoy vamos a trabajar con varios conceptos, los de sociedad, Estado, políticas públicas y procesos decisorios. En realidad podríamos decir que el título podría ser solo de políticas públicas. ¿Por qué? Porque se trata de todas esas decisiones y acciones que se toman en el gobierno y que le dan forma, contenido también, a los modelos de sociedad que se implementen o los proyectos, los programas que han llevado diversos candidatos de gobierno al Estado, lo han presentado a la sociedad para debatirlo y finalmente se han implementado. Cuando hablamos de políticas públicas en términos de ejemplo, estamos hablando de salud, la política de educación, la política de trabajo, la política productiva, la política exterior, la política de defensa. Dividimos por sectores, por áreas, por campos, las diversas intervenciones del Estado y del gobierno que lo ocupa periódicamente en estos sectores, a los efectos de tener más en claro qué es lo que ocurre, pero también a los efectos de organizar el trabajo. Fíjense ustedes que tenemos distintos sectores que se reflejan en un Estado o en un gobierno, en ministerios, en secretarías, en direcciones, lo cual se replica también en los gobiernos provinciales y también esto se organiza así en los gobiernos municipales o locales. Estos espacios diferentes también se alimentan de distintos tipos de conocimiento que proveen las universidades y los centros educativos y los institutos terciarios y los distintos ámbitos donde la gente se capacita para desarrollar actividades. Entonces, tenemos un Ministerio de Salud y hay facultades, ¿no?, de Ciencias de la Salud, hay un Ministerio de Economía y hay una facultad o hay facultades de Economía en las universidades. Tenemos temas de trabajo y también hay ámbitos, direcciones, carreras de trabajo en las universidades y así sucesivamente. Esta división del trabajo, que es propia del Estado moderno, ha ido generando una especie de encasillamiento, compartimentos estancos entre los distintos ámbitos de gobiernos, dependencias, ministerios, secretarías, direcciones, por un lado, y los distintos ámbitos de formación de profesionales o de generación de saber. Por eso las universidades tradicionales tienen facultades, pero nosotros y otras universidades hemos organizado la universidad en función de departamentos, no de facultades,
que trabajan de manera transdisciplinar distintas materias, disciplinas del saber confluyen en torno a una problemática. Fíjense, acá en la Universidad de Lanús tuvimos a Oscar Tangelson el otro día, que ha sido el director del Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico. Ahí no solamente hay economía, hay también trabajo, hay tecnología, hay sistemas, hay turismo, diversas carreras que confluyen porque tienen que ver con un aspecto central, que es el aspecto de la producción, ¿no? Y hay otro departamento, para poner un ejemplo más, no más, que es el Departamento de Planificación y Políticas Públicas. Todos los temas de gobierno, nacional, local, provincial, están en este departamento. Y hay distintas carreras que tienen que ver con el quehacer de la actividad de gobierno. Concretamente, ¿a qué me estoy refiriendo? A que los compartimentos estancos que existen en el Estado es necesario derribarlos, es necesario generar vías de comunicación entre ellos, porque el hombre, la persona, las comunidades no se dividen en problemas de salud, en problemas de educación, en problemas de trabajo o en problemas productivos o de seguridad. Los problemas generalmente tienen una gran relación entre sí. Los problemas tienen una composición compleja y las personas y las comunidades son portadoras y estructuradoras de estos problemas cuya solución requiere de esta gran diversidad de conocimientos y de disciplinas. Y también requiere que en el Estado exista una acción mancomunada, transversal, conjunta. Por eso hoy día se habla mucho de intersectorialidad, la idea de que los distintos sectores de gobierno trabajen juntos. Hecha esta introducción, vamos al temario del día de hoy. Primero vamos a ver el sendero de las políticas, cómo se producen las políticas introductoriamente, y la relación entre política, esto que se suele decir comúnmente, la política. ¿Vieron cuando la gente dice, a mí me gusta la política, yo no me meto en política? ¿Qué es eso, no? A diferencia de las políticas públicas, que son estos procesos decisorios, ¿no? Estas decisiones y acciones que se van tomando en el área de salud, en el área de educación, en el área productiva. Luego vamos a ver las características del Estado moderno y vamos a ver que en el Estado moderno hay en contraposición, lucha, tensión, permanentemente dos modelos de sociedad, desde hace muchos años, muchas décadas en nuestra sociedad. Vamos a diferenciar Estado de gobierno. El gobierno es un conjunto de personas y fuerzas políticas que ocupan el Estado en un periodo determinado y que han sido elegidos por elecciones para esto. Vamos a ver, dado que las políticas públicas son algo que surge de la sociedad más que de una oficina, surgen del conjunto de la sociedad que se mueve con organizaciones y con fuerzas políticas y sociales que desarrollan actividades, lucha por el poder, defienden intereses, etcétera, etcétera. Vamos a ver esta relación entre el Estado y la sociedad y lo que son las fuerzas políticas y las fuerzas sociales. Vamos a volver al tema de políticas públicas y vamos a ver cómo se conforman las agendas, esto es el conjunto de problemas o de temas que la sociedad y el gobierno consideran que deben ser encarados. Y se establecen prioridades, ¿no? Estos son los primeros, estos quedan para después, tal vez estos no son tan prioritarios. Vamos a ver el ciclo de políticas. Las políticas empiezan cuando un problema se manifiesta, pero luego hay todo un proceso hasta que aparecen las discusiones por las soluciones, se decide adoptar una solución, se implementa este camino elegido,
se evalúa, se monitorea. Esto es el ciclo de las políticas. Vamos a ver los bloques de poder. Generalmente no tenemos una serie de partidos, grandes cantidades de partidos que unos toman por un lado, otros toman para el otro. Generalmente suele haber concentraciones de poder, 1, 2 o 3 líneas en las elecciones y después cuando se debate en la sociedad que nuclean distintas fuerzas, ¿no? A estos les llamamos bloques de poder, porque no son solamente fuerzas políticas, tienen raíces muy profundas en las fuerzas sociales, en las organizaciones sociales. Y también tienen mucho que ver con la estructura económica de un país. Por último, algunas palabras sobre los municipios, porque tenemos acá varios municipios que están participando, pero no obstante ello, ustedes, todos ustedes, tienen algún tipo de participación en el territorio. Nuestra idea es la de empoderar el territorio. Y hay muchas cosas para hacer allí. Centralmente, fomentar el desarrollo local. Vamos a ver qué es esto del desarrollo local. Empezamos con el sendero de las políticas, ¿no? Entre la sociedad y el Estado existen nexos, formas de representación que llevan a la toma de decisiones. Segundo escalón, tomas de decisiones. Sin duda que hay decisiones que se toman en secreto, pero la gran parte de las decisiones se toman en función de estos nexos, en función de lo que el pulso, la sensibilidad de la sociedad me dice que se puede hacer o no se puede hacer. Obviamente, no hay una obediencia inmediata de los gobiernos a lo que la sociedad me dice que se puede hacer. Ni siquiera hay una obediencia a los programas de gobierno. Hemos conocido muchas situaciones donde no se cumple con el contrato electoral. Te digo que voy a hacer esto, pero en realidad no lo hago, ¿no? Pero el condicionamiento sigue existiendo, porque cuando esto no se da, la gente reclama y le dice, cumplí con lo que vos prometiste en las elecciones, ¿no es cierto? Y se manifiesta en las calles. Las decisiones de gobierno muchas veces tienen fuerza de ley, de reglamento, de resolución, de ordenanza, de decreto, distintas formas jurídicas, también con distinto nivel de fuerza en la obligatoriedad de su cumplimiento. Pero esta es la manera en que el Estado hace que se cumpla con lo que se decide. Hay un grado mayor o menor, pero siempre hay un grado de obligación respecto de las decisiones que emanan del gobierno. A diferencia de lo que es el sector privado. En el sector privado, la obligación corre dentro de lo que es la empresa y nada más, o dentro de lo que es la organización privada y nada más. Las decisiones públicas son obligatorias para todos. A tal punto que cuando sale una ley, siempre está establecido de que es obligatoria y nadie puede aducir que no se conoce la ley. Fíjense lo importante que es tener en cuenta esto, ¿no? Y estas decisiones le van dando forma, van configurando las políticas públicas, de manera tal que uno puede decir claramente, bueno, durante el gobierno anterior, la política de trabajo tenía una configuración relacionada con la protección del mismo que es diferente
a la política de trabajo actual, que se plantea no, la tenemos que modificar porque tenemos que hacer competitiva la mano de obra argentina. Esto supone que entonces deberá haber algunas reorganizaciones y aparecen allí algunas ideas como la de la baja del salario para hacerlo competitivo, con la idea de que en algún momento en el futuro toda la producción empieza a renacer y que a partir de allí va a haber mejores oportunidades de trabajo, con salarios ascendentes, ingresos mejores. Dos sentidos, entonces, que podemos ver que tienen las políticas y que entonces le dan configuraciones diferentes. Esto tiene mucho que ver con los modelos, pero es muy importante, que ahora vamos a ver, que nos quedemos pensando, que ustedes anoten esta palabra, el sentido de las políticas, la orientación, el norte, los valores que hay detrás de la política. No son siempre los mismos. Vamos ahora a delimitar, separar las aguas entre lo que es política, la política y las políticas públicas, ¿no? La política es la lucha por el poder. Diversos sectores de la sociedad defienden sus intereses en función de sus valores, en función de la manera en que ven la realidad, y para esto es necesario acumular poder, capacidad de decisión, de manera de que nuestra voluntad sea la que se cumpla y de sumar los más que podamos a nuestra voluntad o inducir a que cumplan con la voluntad de un determinado grupo. No necesariamente esto significa que es algo egoísta. Sectores convencidos de que quieren llevar la sociedad hacia un modelo o hacia otro deberán convencer también a los demás, porque un grupo pequeño no tiene poder, tiene que tener un grupo grande, masivo, que sea capaz de mover el fiel de la balanza. Para esto, entonces, es necesario inducir a los demás a que cumplan la voluntad nuestra, la voluntad de este sector que promueve la política. Tampoco significa esto que no haya bajos intereses en esto de querer que otros muevan la voluntad. O sea, puede o no haberlo, ¿no? O puede haber una combinación de ambas cosas. Supone la lucha por el poder que se llevan adelante movilizaciones, que hay una amplia participación, organización. La organización es lo que de alguna manera va generando autoridad. Generar mucho consenso no significa que no haya conflicto, porque nunca hay un interés que, digamos, sea absolutamente universal, o sea, que sea el mismo para los 42 millones de habitantes que tenemos en la Argentina. Siempre hay diferencias de opiniones, y qué bueno, porque esto le da riqueza a la democracia. Y la diferencia de opiniones se resuelve con el debate, con la deliberación, con la organización, con el intento de ganar más adeptos, más voluntades, y teniendo mejores propuestas, más justas, más igualitarias, más libres, de manera tal que entonces tendemos a lo que se llama la eminencia. Esto no se resuelve haciendo un lado al adversario, esto no se resuelve anulando el adversario, esto se resuelve mejorando las propuestas. Esta diferencia de opiniones en democracia, reitero, tiende a la eminencia, tiende a la mejora, a la riqueza. Pero nunca deja de haber conflicto. Todas las políticas suponen que hay conflicto. El conflicto puede ser administrado, tenemos reglas de convivencia en la democracia, reglas del respeto. Esperamos que un gobierno termine su mandato para llevar a cabo una propuesta que consideramos que es mejor que la que se lleva a cabo durante el momento presente, por ejemplo. Esperamos oportunidades, vamos sumando fuerzas,
pero siempre hay una situación de tensión, de conflicto. Yo diría, me animaría a decir que no podríamos hablar de política ignorando el conflicto, sin pensar en el conflicto. Hay una teoría que plantea que todas las personas se pueden poner de acuerdo y que ignora el conflicto. Tiene un grave riesgo esta teoría, que en esta idea de que el conflicto puede ser ignorado o puede ser erradicado, caigamos en la tentación dictatorial. Entonces, todo pluralismo supone que aceptamos el conflicto por el bien de la democracia. Ahora, reitero, siempre trabajaremos para que el conflicto sea bien administrado. A la derecha tenemos el otro círculo, que es el de las políticas públicas, que es la faz arquitectónica, esta construcción de intervenciones programáticas, proyectos, planes. Estos son las políticas públicas. Y un conjunto de políticas públicas bien articuladas y orientadas nos da como resultado un proyecto de sociedad, un proyecto de nación. Depende de las orientaciones y del sentido, penúltimo punto en el círculo de la derecha, que se le dé a las políticas públicas las características que vaya a tener el proyecto de nación, el proyecto nacional, el proyecto de sociedad, cualquiera sea la denominación que ustedes quieran adoptar. ¿Qué es el sentido de las políticas públicas? Tomemos, por ejemplo, voy a tomar 2 o 3 ejemplos. La política para erradicar la pobreza en el país. No es lo mismo plantear que la pobreza es un problema, un drama social que se transmite de generación en generación, que se va generando un círculo reproductor que es necesario romper para terminar con la misma, que depende de un esfuerzo que toda la sociedad debe llevar a cabo, sin perjuicio de que cada individuo deba hacer lo suyo, a pensar que la pobreza es un tema individual, moral, de cada persona, o al menos de cada familia, de manera que podemos decir, bueno, te tocó nacer pobre porque te venís de una familia pobre, probablemente no hizo todo el esfuerzo que tenía que hacer para mejorar en la sociedad, tal vez haya algo de dejadez, y si la sociedad se mete en esto, lo que está haciendo es promover la dejadez. En todo caso, dejo un espacio en mi refugio íntimo para la caridad y yo ayudo al tipo que está en malas condiciones con una limosna en ese momento. Son 2 visiones totalmente diferentes de la pobreza. Son 2 sentidos diferentes, porque en el primer caso yo voy a trabajar con toda esta compaginación de problemáticas que confluyen en el problema de la pobreza, trabajo, problema de educación que tiene relación con la pobreza, problemas de salud que tienen relación con la pobreza. ¿Saben ustedes que si un niño no se alimentó bien durante los primeros 5 años de vida, ese niño quedó marcado para el resto de su vida? Voy a dar mi opinión personal. Vamos si eso no es un problema social. Obviamente estoy planteando que adscribo al primer sentido que se le da a la política de combate a la pobreza. Pero además de esto, si no tuvo la estimulación que los padres tienen que darle durante esos primeros años, ese niño también quedó marcado. Y no podemos hacer como el avestruz, poner la cabeza adentro del hoyo y decir, bueno, este es el problema individual de ellos. Si a esto le agregamos también que un país pobre es un país que no tiene recursos humanos productivos, efectivos, no tiene ciudadanos en plena deliberación y en pleno ejercicio
de sus derechos y de sus deberes, también tenemos una democracia pobre y también tenemos una política pobre y también tenemos una economía, una cultura pobre. Todo eso habla de un gran riesgo para la pobreza del conjunto de la nación. Diferente a que si en el otro caso yo digo, bueno, es un tema individual, el país estará dualizado, algunos pueden vivir en el espacio del bienestar y otros no, la vida es así, ¿qué le vamos a hacer? Mientras tanto el país prosperará con esto que tienen buenas condiciones de salud y de educación. Son dos sentidos, vuelvo a decir, totalmente contrapuestos. Y si habláramos, por ejemplo, de la seguridad, podríamos decir que para resolver los graves problemas de seguridad, acá lo que hace falta es gatillo fácil y mirar para otro lado si alguien hace justicia por sus propios medios. Sí, se van a cometer varios errores, caerán algunos inocentes, pero este miedo que se va a generar, este temblor, seguramente va a hacer que la sociedad se equilibre. Y del otro lado vamos a plantear, escribo la última, que la seguridad es un problema complejo también de toda la sociedad. La seguridad es un problema social que no puede resolverse, por supuesto que hay que intervenir al delito judicial, judicialmente y con fuerzas de seguridad, pero no resolveríamos nada si no trabajamos preventivamente para erradicar las condiciones sociales del delito. ¿Y qué tal si hablamos de la educación? Que para algunos es un bien público, social, un derecho humano, un derecho la educación. Para otro es una mercancía que se compra en el mercado educativo, donde es mejor ir a un colegio privado y evitar que nuestros hijos caigan, palabras textuales que hemos escuchado, en la educación pública. Para quienes consideramos que la educación es un bien público y social, un derecho, entendemos que el país invierte y debe invertir en educación pública de calidad y equidad. Y que está muy lejos de ser una mercancía, lo mismo que la salud. Así podríamos tener toda una serie de discusiones. ¿De qué estoy hablando? De lo que habitualmente se discute en la calle, en la cola del micro, en la carnicería, en el almacén. Permanentemente se están discutiendo estas cosas. En la hora de la comida, en la casa, a la salida del partidito de fútbol, donde nos encontramos todos y coincidimos en el gusto por el fútbol, pero no tenemos diferencia en cuanto al sentido que le damos a las políticas públicas. Volvamos al tema del Estado y ya vamos a trabajar otra vez con las políticas públicas, pero esto es necesario aclararlo. ¿Qué es el Estado? Principalmente es un ordenamiento político en base al cual se estructuran las relaciones sociales. Se supone que hay un contrato social. Por esto hay una constitución, que es la ley fundamental de la nación, y hay normas. Sin un ordenamiento jurídico que tenga carácter obligatorio, podríamos vivir en el caos, en la anarquía, ¿no? Hay quienes consideran que el Estado podría no existir, no es mi opinión, aunque creo que el Estado tiene que ser justo, el Estado tiene que brindar condiciones de libertad y no coartarlas, y tiene que brindar condiciones de bienestar. Estas relaciones sociales estructuradas por el Estado, para quienes conciben que la sociedad es un conjunto de individuos, no ve más que individuo por un lado y Estado por el otro. Otra concepción más comunitaria, a la cual adscribo, habla de una sociedad organizada sobre la base de comunidades,
comunidades naturales, de las cuales provenimos, ¿no? Y comunidades electivas que elegimos, a las cuales vamos, ¿no? Naturalmente sabemos nacer en una región con determinada cultura o en algún pueblo, como en el caso de que existen multiculturalidades, como se da en muchos lugares de América Latina, acá en el nuestro también, aunque se ha empezado a ver y atender en el último tiempo. A eso se le llama una pertenencia de tipo adscriptiva. La tengo porque, bueno, allí nací, allí me desarrollé, y hay otras que son electivas. Bueno, yo luego elijo ser, supongamos, mecánico, ¿no? Y voy a estar afiliado al SMATA, ¿eh? Y esta es mi comunidad porque yo elegí trabajar como mecánico o médico y estoy en una asociación profesional de la salud, que yo elegí porque, bueno, ya desde temprano, cuando fui a la universidad, había elegido esto. Y también me dieron una religión. Cuando soy grande, yo soy libre de aceptarla o no, cambiar, tomar otra, y tengo determinadas preferencias culturales y tengo determinadas preferencias de reunión en equipo por distintos temas. Tengo preferencias políticas, decido no formar parte de una cooperativa, allí hay una cuestión electiva. Todas estas comunidades son como cuerpos intermedios que están entre el individuo aislado y el Estado. En realidad, la sociedad no es un conjunto de individuos aislados. La sociedad es un conjunto de organizaciones, fuerzas políticas y sociales que inciden muy fuertemente sobre el Estado y en la toma de decisiones. El Estado también es un conjunto de instituciones cuyas ordenaciones se aplican sobre un determinado territorio. Tenemos provincias, tenemos municipios, ¿no? También tiene normas, lo decía recién, de cumplimiento obligatorio. Lo dije recién, emanan de la negociación institucional de distintos grupos sociales. Y quisiera agregar que del Estado también forman parte un conjunto de estructuras proveedoras de servicios públicos o a cargo de su administración. Servicios de salud, de educación, de justicia, de defensa, de seguridad, de trabajo, de promoción del trabajo, de desarrollo social, etcétera, ¿no? Todo esto es el Estado. Hoy en día dejamos atrás el Estado liberal mínimo puro. Desde la segunda parte del siglo XIX se empezaron a desarrollar en todo el mundo luchas sociales. Se bregaba por los derechos de los trabajadores, de los desposeídos. Hubo una gran movilización mundial producto de la transformación industrial que vivió la sociedad. En el siglo XX hubo revoluciones, la rusa, la mexicana, luego se instauraron estados de igualdad, de justicia, vinieron las constituciones sociales, en nuestro caso fue la Constitución de 1949. El Estado mínimo estaba preocupado básicamente por la administración de justicia, cuando había controversias, de seguridad, que no hubiera líos, ¿no es cierto?, y de defensa con el exterior. Muy poquito se ocupaba de la salud, excepto que hubiera un problema sanitario. Lo demás era privado. Un problema sanitario, digo, que hubiera epidemias, que por problemas de agua potable, digamos, hubiera enfermedades que se propagaban masivamente. Se cuidaban los puertos, las estaciones de trenes, ese tipo de cosas, ¿no? Y en educación hubo algunas excepciones. En nuestros estados, en América Latina, en nuestro caso fue notorio. El Estado liberal se dio una política educativa muy definida
porque había que unificar culturalmente a los continentes, a los contingentes migratorios que venían en ese momento de Europa, más los que ya vivían acá, concretamente toda la población gaucha, ¿no es cierto? Y había que darle una misma cultura, había que darle un mismo lenguaje, para que se hablara español en todos lados. La idea era unificar la nación. La educación estaba al servicio de la unificación de la nación. Pero ese fue el único aspecto, digamos, donde el Estado liberal trabajó en nuestro país para proveer un servicio. Todo lo demás adquirió una gran envergadura a partir de los años 40, 50, con el primer gobierno justicialista, y vuelvo a decir, con la Constitución del año 1949, que establece los derechos de la niñez, de la mujer, de la ancianidad, del trabajo, vacaciones pagas. El trabajo deja de ser un instrumento de derecho privado para ser un instrumento de derecho público. Y este acuerdo entre trabajadores y patrones tenía que estar controlado, tenía que estar monitoreado por el Estado. De manera que entonces pasaba a ser un tema público de toda la sociedad. Este fue el pasaje del Estado liberal mínimo al Estado social, mucho más complejo, con muchas más actividades, con muchas más estructuras de servicios, con muchas más regulaciones, con muchos más controles. Pero podemos ver que más allá de que el Estado liberal mínimo ya no existe como tal, sí existen dos modelos contrapuestos de sociedad que están permanentemente en tensión en nuestro país y podemos decir que en toda América Latina. Sea quien fuera que gobierne, estos modelos se encuentran en tensión. A la izquierda, modelo neoliberal, que se instaló nuevamente en nuestro país de manera muy fuerte con la dictadura militar. La dictadura militar vino precisamente a romper algo así como un empate de hegemonía entre los que proponían el modelo liberal y los que proponían el modelo social. Vino a romper este empate que permanentemente se daba entre sectores que no podían imponer el modelo liberal porque en las calles y en distintas organizaciones se resistía. Y cuando quienes propugnaban el modelo social estaban en el gobierno, también tenían el jaque de los sectores que proponían el modelo neoliberal. Hasta que vino la dictadura y lo rompió por la fuerza. Por la fuerza, no fue por la Constitución, con la represión impuso el modelo que tenía como emblema a José Alfredo Martínez de Oz. Terminar con la industria, terminar con el mercado interno, abrir todas las exportaciones, exportar materias primas, importar productos manufacturados. El modelo con que se había desplegado la economía durante la generación del 80, que era un modelo para pocos. Veamos algunos de los aspectos. Me he centrado nada más que en 4, esto es una simplificación, quisiera advertirlo, pero en realidad hay muchas más cosas para ver. No obstante, en orden al tiempo y al proceso de discusión y a la didáctica, preferí trabajar con los 4 elementos que son los cuadrados en los que se subdivide cada uno de los modelos, ¿no? Veamos el de la derecha, modelo de desarrollo con inclusión, preferiría llamarlo así. Supone que el Estado regula las relaciones sociales, incluyendo la economía, incluyendo el funcionamiento del mercado, los precios,
el juego de la oferta y la demanda, no es que le quite la libertad, lo regula. Lo regula porque en el mercado, bueno, no son todos iguales. Algunos son muy poderosos y otros son muy pequeñitos. Y por lo tanto, entonces, tiene que haber una regulación para igualar fuerzas, condiciones de igualación, que pueda haber respeto mutuo. Y las relaciones laborales, como ya lo había mencionado recién. Si vamos al cuadrado del otro modelo a la izquierda, vamos a leer que dice mercantilización de las relaciones sociales. Es decir, se plantea que el Estado debe intervenir lo mínimo posible, y que hay una regulación natural que va a ir dando el mercado. La forma de regulación mercantil de este supuesto libre juego de la oferta y la demanda es la que se considera como más apta, más natural. Si no se interviene va a haber menos distorsiones y todo va a fluir de manera más amigable, podríamos decir. Finalmente, las aguas recobrarán su cauce. Es lo que se plantea, ¿no? Voy a plantear una vez más que es imposible dar una clase de esta, siempre lo hago con los estudiantes cuando estoy en las clases de esta universidad y en otros lugares, en ciencias humanas, si uno pretende ser neutro en materia de valores. No ser neutro en materia de valores quiere decir que uno elige, siente más simpatía, está más de acuerdo con un sentido de las políticas que con otros. Y ustedes, bueno, ya lo escucharon y en este caso tengo que plantear mi adscripción, mi opción por el modelo de inclusión, modelo de desarrollo con inclusión. Y en ese sentido yo quisiera plantear que en realidad esta supuesta naturalidad del mercado no existe, porque si no es el Estado el que impone las condiciones de regulación para que haya más igualdad entre unos y otros cuando van a discutir sus precios, cuando van a discutir el salario, son las corporaciones. Siempre hay un pescado gordo que es el que se impone. Entonces, la única manera de evitar esta desigualdad y esta injusticia es que el Estado, que se supone que representa al conjunto de la sociedad, intervenga como el pescado más gordo de todos para poner el orden y decirle a aquel que tiene más fuerza y más poder, tenés que entender que este es pequeño y que por lo tanto tus límites llegan hasta acá. Tus posibilidades son estas y más allá de esto no te excedas, porque no es cierto que si vamos a hacer una transacción laboral, la persona que va a ofrecer su fuerza de trabajo puede pelear con aquel que le impone las condiciones de trabajo y el salario. Finalmente se lo termina imponiendo, ¿no? Vamos al segundo cuadro de los dos modelos arriba a la derecha. En el modelo de desarrollo con inclusión social, dado que está orientado a garantizar el trabajo digno, el bienestar general, los derechos y la justicia social, tiene todas estas intervenciones a las que yo me referí. Mientras que en el modelo neoliberal se plantea que el Estado no interviene en la generación de equidad, en todo caso puede tener algunas políticas sociales compensatorias frente a los casos extremos, ¿no? También limitadas en el tiempo, es decir, que no son permanentes. Y por esto se habla de que hay que hacer una contención social y que esto es un gasto. Mientras que desde el otro modelo se considera que todo aquel fondo, recurso que vaya a lo social, a la educación, a la salud, es una inversión para la nación. No solamente es una inversión para generar equidad, una democracia más igualitaria, sino también para que la nación tenga los mejores recursos humanos. Abajo tenemos el
modelo de democracia para el sector neoliberal, abajo a la izquierda, es una democracia formal de participación política restringida cuando se vota, con relaciones entre el gobierno y el ciudadano que tienen formas de proveedor-consumidor, donde la televisión y los medios de comunicación son las grandes vías, poca calle, poca movilización, porque esto distorsiona y condiciona a los que van a tomar decisiones en el Congreso de la Nación. Mientras que el modelo con inclusión social considera que es necesaria una democracia sustantiva con movilización, organización y participación en las decisiones. Más allá de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, como lo dice nuestra Constitución, también nuestra Constitución da el derecho a la petición, el derecho a la huelga, el derecho a la manifestación de las ideas y el derecho a poder hacerlo en la calle e instituyendo formas de organización que consideramos o se consideran las más adecuadas en cada ocasión para lograr darle el sentido deseado a las políticas públicas. Por último, nos queda el cuadro de la derecha, el tipo de desarrollo, ¿no? Bueno, para a la derecha, modelo de desarrollo con inclusión, se habla de un desarrollo autónomo y las fuentes de pensamiento se supone que deben ser las propias. No se ignora, mucho menos se opone a el pensamiento que proviene de distintos lugares del mundo. Solamente que el pensamiento, si confluye en nuestro país, es en torno a nuestros problemas. Nosotros debemos definir nuestro timing y la hora construyendo nuestro propio reloj. Podemos tomar esferas, agujas, vidrios, todos los elementos que tengan que ver con distintos relojes que yacen en el mundo, pero construimos el propio. Para eso abrevamos en un pensamiento nacional. Tenemos una riquísima fuente de pensamiento propio nacional y latinoamericano. ¿De quién ha sido? Precisamente de aquellos como Hernández Arreyes, Scalabrini Ortiz, Arturo Jaureche, José Hernández, que han pensado nuestra realidad. No han pensado en francés o en inglés, aunque han sabido y han leído el francés y el inglés y lo han aprovechado. Han pensado en nuestra lengua, han pensado en nuestro territorio, han pensado en nuestra gente, en los problemas que nuestra gente tiene. Mientras que el modelo liberal tiene este sesgo de sentir atracción por los centros, las usinas de pensamiento internacional y además consideran que no es malo hablar de un desarrollo dependiente, sino que más allá de que nosotros podamos tener nuestro mercado interno, esto no es lo fundamental en el desarrollo de nuestra economía y nuestra producción. Lo fundamental podría ser que veamos las ventajas competitivas y con esta pampa grande que tenemos y con este petróleo que tenemos, lo mejor es exportar y las materias primas, petróleo, gas, tal como sale, soja, son una fuente de riqueza inagotable, pondría algún signo de pregunta al respecto, con lo cual nosotros, en base del cual nosotros tenemos que desarrollarnos, ¿no? Es decir, se considera natural. No es mala palabra la dependencia. Desde el otro modelo se entiende que sí, porque finalmente desarrollo y subdesarrollo son anverso y reverso de una misma realidad. Los países subdesarrollados lo son porque los países desarrollados lo son en la medida en que los primeros son dependientes de los segundos y son quienes les proveen de las materias primas baratas. Ya hicimos esta prueba y entendemos de que también hicimos la prueba de industrializar al país. Esto ha sido posible y esto ha sido exitoso. Hablamos de Estado, hablamos de dos modelos de sociedad. Simplemente voy a hacer a partir de ahora más rápido. Vamos a hablar de gobierno. El gobierno es el conjunto de personas y organizaciones que ocupan el Estado durante un determinado
periodo de tiempo que establece la Constitución para que se gobierne precisamente, ¿no? Conducen las instituciones del Estado, ejercen el poder político mediante la toma de decisiones públicas que dan lugar a estas políticas públicas, tienen que respetar un orden jurídico establecido y existen las reglas de alternancia, tanto para el Poder Ejecutivo como para el Legislativo, no así para el Poder Judicial. ¿Qué es un gobierno democrático? Lo dijo hace muchas décadas, allá por el siglo XIX, Abraham Lincoln, en Estados Unidos. El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Le pertenece al pueblo, no es el gobierno del soberano. El depositario de la soberanía es el pueblo. A esto nos referimos cuando hablamos de soberanía política. A su vez, el pueblo lo ejerce. Lo ejerce cuando vota, lo ejerce cuando reclama, lo ejerce cuando manifiesta, condicionando las decisiones que toman sus representantes, ¿no? Pero los representantes cumplen con su función en el Ejecutivo, en el Legislativo, a partir de una decisión del pueblo cuando votó. Y es para el pueblo. O se gobierna para las grandes mayorías o se gobierna para unos pocos. Unos pocos no son el pueblo es el conjunto de la ciudadanía de una nación. ¿Qué forma de gobierno tenemos? Dice nuestra Constitución, representativa, republicana y federal. Representativa por lo que dije recién, elegimos el Ejecutivo, no elegimos los ministros, elegimos él o la presidenta. Los ministros y los secretarios son brazos ejecutores del presidente o de la presidenta. Forma republicana, hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo es unipersonal, presidente o presidenta, ejecuta las leyes, toma las decisiones. El legislativo es bicameral, conformado por diputados y senadores. Los diputados representan a toda la población, los senadores representan a las jurisdicciones, las provincias y la Cava. Y el legislativo formula las leyes. Finalmente, el Poder Judicial controla que se cumplan las leyes, interpreta las leyes cuando hay algunos aspectos ambiguos y tiene sus cuerpos, sus dependencias, la Corte Suprema de Justicia, las cámaras, los juzgados. Esto es la forma republicana de gobierno. Y finalmente, la Constitución Nacional dice que nosotros tenemos una forma de gobierno federal, donde la nación está conformada por un conjunto de provincias que son autónomas y que le dan poderes y deberes a la nación para coordinar la convivencia entre las provincias. La nación es una entidad, pero las provincias también lo son y tienen autonomía. En este tema de las políticas públicas que tienen un sentido y que dan lugar a el establecimiento de un determinado modelo o que hace que se vaya perfilando un modelo según los gobiernos que existan, modelos en tensión, políticas públicas en tensión, sentidos en tensión, tenemos que ver cómo se relaciona el Estado con la sociedad. Tenemos las fuerzas políticas, que son organizaciones políticas, los partidos, a veces conforman alianzas, frentes, coaliciones. Se supone que los partidos se organizan para representar los intereses del conjunto de la ciudadanía, no intereses específicos de algunos grupos. Esto no quita que a veces haya grupos, sectores, empresarios,
que se apoderen de partidos políticos, inclusive de sectores del Estado. El Estado no es un lugar tan neutro. El Estado es un lugar donde se manifiesta de manera muy intensa la contienda por el poder. Las organizaciones políticas, no obstante, reitero, son llamadas a representar los intereses del conjunto de la nación. Por lo tanto, tienen que presentar, cada vez que hay elecciones, un programa, una propuesta de gobierno. Señores, vamos a presentar esta propuesta que es la que mejor le cabe a los intereses del pueblo argentino. Es la que merece el pueblo argentino, plantean los candidatos, ¿no? Y van al frente de una fuerza política con su propuesta. A veces tienen más formas de programa, otras veces tienen menos formas de programa y tienen más eslóganes o simplemente eslóganes, ¿no? Las fuerzas sociales, a diferencia de las políticas, son grupos u organizaciones con intereses específicos o particulares. Los sindicatos defienden los intereses de los trabajadores. Las cámaras empresarias, las de los empresarios. Las organizaciones profesionales, la de los profesionales. Las distintas manifestaciones culturales, las de su cultura. Los movimientos de identidad, las de su identidad, y así sucesivamente, ¿no? Son intereses específicos o particulares. Y tanto para las fuerzas políticas como para las fuerzas sociales, cuando se van a relacionar con el Estado, con quienes están en el Estado, que conforman el gobierno del momento, existe la práctica que en español se llama del cabildeo. Sí. Me queda más de lo que pensaba. Gracias, Ezequiel. El cabildeo, que en realidad se utiliza una palabra mucho más común que se llama lobby. ¿Saben lo que es el lobby? Ese sector de la casa que está en la puerta, donde la gente se junta a chamullar, a presionar, a pedir, a proponer, toque el timbre, a vender, a proponer alguna transacción. No solamente cuestiones materiales, también espirituales, ¿no? A veces tocan el timbre, alguna religión, nos proponen formar parte. Hay distintas formas de hacer lobby. Lo mismo ocurre con el Estado, con el gobierno. Hay países que tienen el lobby reglamentado, nosotros no. Pero hay lobby en las distintas dependencias de la Casa de Gobierno, en los ministerios, en los pasillos, en las cámaras, en los tribunales, en todos lados hay lobby. Hay maneras mucho más abiertas, más cristalinas, más transparentes. Se plantea ante la prensa, proponemos esto y vamos a hablar con el diputado tal, o se lo vamos a pedir al presidente. Todo esto es la presión o la petición que se ejerce para que las políticas públicas tengan el sentido deseado por quien la hace. Volviendo o siguiendo con las fuerzas políticas que son portadoras de un programa de gobierno, como decía recién, en la segunda viñeta planteo que son un espacio de formación política también. La gente hace su práctica en los partidos políticos. A veces poco, entonces tenemos programas como este, formarnos para que la gente se forme, pero muchas de estas tareas sería bueno que las asumieran los propios partidos políticos, cada uno con el sentido que desea darle a su política, que los ciudadanos tengan esta capacidad de fundamentar, de deliberar, de llevar adelante las propuestas, de formación de liderazgo y de también conocimiento y formación para la gestión pública. Todo lo que sigue allí ya lo he planteado. Fuerzas sociales, acá tenemos algunos ejemplos. Reitero, son grupos con intereses específicos, particulares, pero que tienen connotación pública. Sindicatos defienden los intereses de los trabajadores, pero nunca
planteando de que está en una situación de divorcio con los intereses de la patria, ¿no? Las organizaciones empresariales, las asociaciones profesionales, las organizaciones diversas de la economía social, popular, solidaria, como formas alternativas de producción, las organizaciones barriales y vecinales, que trabajan en el territorio, que trabajan problemáticas comunes del territorio, las organizaciones religiosas de culto, de promoción social y comunicación popular, que también lo hacen, los movimientos sociales de identidad, que se movilizan con frecuencia, las organizaciones no gubernamentales, qué nombre, ¿no? Como si fueran el gobierno, pero no son gubernamentales. ¿Saben de dónde proviene este nombre? Del hecho de que hacen aportes técnicos en campos específicos, organizaciones no gubernamentales que cuidan los derechos de la salud, educan en temas de salud, brindan conocimiento, participan brindando servicios de salud o de educación o de trabajo o de cooperativismo. A veces también ofrecen fondos que los consiguen del voluntariado nacional o internacional. A veces son excelentes proveedoras de nexos entre los grupos del territorio, los grupos comunitarios y otros grupos que existen a nivel nacional y a nivel internacional. Son muy buenas intermediadoras. Estas son las organizaciones no gubernamentales. Y no podría dejar de mencionar a los medios de comunicación de masas, que tienen fuerte peso y que tienen intereses específicos y que para que no solamente existan algunos medios con intereses específicos de sectores minoritarios, es menester que puedan existir medios de comunicación democratizantes que se refieran o que sean parte o propiedad de grupos comunitarios donde expresen los mismos sus intereses, no solamente con los medios técnicos, sino también con su propio relato, su propio texto, su propio argumento, su propio material para darle el sentido deseado a las políticas públicas. Ustedes van a tener esta tarde en el taller un ejercicio sobre las agendas, ¿no? Podemos diferenciar la agenda pública y la agenda de gobierno. Es muy sencillo. Todo aquello que la gente discute, para lo cual existen muchas presiones, muchas manifestaciones, muchas emisiones a través de los medios de comunicación, de todos lados, a través de las redes, es la agenda pública. Y esto hace que el tema de desocupación esté en primer lugar, el de inflación en el segundo, el del dólar en el tercero, el de salud el cuarto, o el que fuera, digamos. Va cambiando el orden y van cambiando los temas también. Pero hay cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Las sociedades tienen un conjunto de temas, un enjambre de temas que los van discutiendo de manera articulada, relacionada, no siempre muy ordenadamente, pero que sí se van ordenando a través de la deliberación pública. Vaya si no hacen falta vías de democratización de la comunicación para que esto sea rico, igualitario y justo. Y la agenda de gobierno es aquello que el gobierno de turno decide tomar de la agenda pública como propio, hacerle caso, podríamos decir, darle bola, atenderlo, para luego decidir sobre eso y resolver. Muchas veces los temas de la agenda de gobierno no lo impone la sociedad. A veces el gobierno mismo toma la iniciativa e impone un tema. Lo pone en la agenda de gobierno, que luego se transforma también en un tema de agenda pública. Por eso ustedes ven que acá hay dos flechitas. La relación fluye en dos direcciones. Hay interacción, ¿no?
Y ahora entonces con todo esto vamos a hacer un repaso sobre una definición acerca de lo que son políticas públicas. Ya lo dije, son procesos de decisiones y acciones que están destinados a resolver un problema o varios problemas públicos que tienen interés general. Esto quiere decir que están en la agenda pública, ya insertos. Están orientados por objetivos y estrategias. Al final, nosotros queremos que en un año hayamos cumplido con estos objetivos, en 2 años con esto y en 3 con esto. A veces hay situaciones de más estabilidad para que las políticas se transformen en políticas de Estado, más allá de los gobiernos, y entonces tengamos proyección a largo plazo. No es lo que ocurre en nuestro país hoy, donde vivimos un momento de tensión muy, pero muy fuerte de debate entre los dos modelos. Y después de una etapa que podríamos llamar de tipo fundacional, entre el modelo de desarrollo con inclusión, entre el año 2003 y el 2015, entramos en otra etapa que por la fuerte aplicación del poder es como que hay una presión en la manija del poder muy fuerte para armar, para estructurar otro modelo de país que lo llamamos también de tipo fundacional a el movimiento que se está dando. Si esto no fuera así, uno diría, bueno, hay políticas que pueden mantenerse en el tiempo. Y estamos viendo que hay una tensión muy fuerte de reversión de la gran mayoría de las políticas, ¿no? Tal vez podríamos decir, tomemos por caso, ¿no? Para tomar alguna. No, la asignación universal por hijo se transformó en una política de Estado, porque se adquirió conciencia, derechos, pero bueno, lo que estamos viendo es que igual el monto de la asignación universal por hijo se va licuando con la inflación y además la asignación universal por hijo en políticas sociales no era ella sola, es ella más todos los planes, los programas sociales que la complementan de niñez, de discapacidad, de tercera edad, de atención a la juventud, de atención a las temáticas de la mujer, temáticas de género. Y en todo eso junto vemos que sí hay un retroceso y diría un trabajo de cambio en el sentido de las políticas muy fuerte. Por lo tanto, entonces, habría que ver si finalmente la asignación universal por hijo se mantiene con el mismo sentido o se mantiene ya no tanto como política de inclusión social, sino como política de contención social. Estas políticas, estos procesos de decisión, son socialmente construidos por aquello que hablé de la relación Estado-sociedad a través de las fuerzas políticas y sociales, por aquello que primero planteé que el Estado no reúne a un montón de individuos, sino que además de haber ciudadanos individuales, hay una gran cantidad de organizaciones entre medio que inciden para que las políticas tengan su configuración. Y por último, las políticas suelen tener una forma operativa que se traduce en planes, en programas o en proyectos. Hay un ciclo de políticas públicas. Decíamos recién, primero en la agenda se instalan los problemas que consideramos que tienen que ser atendidos. El gobierno decide incluir determinados temas o problemas en la agenda ahora llamada de gobierno. Luego formula alternativas. Hay muchas alternativas de solución para cada problema. Si vamos a encarar el problema de la no terminalidad escolar o el problema del desgranamiento escolar, es que los chicos van quedando rezagados en los años inferiores o que se van de la escuela, sencillamente. Bueno, hay distintas maneras de
encararlo, ¿no? Algunos prefieren trabajar fuertemente sobre lo social, otros prefieren trabajar sobre lo pedagógico, puede haber formas combinadas, temas técnicos, pero también temas políticos, que tienen que ver con la forma en que concebimos las políticas públicas. Luego de las alternativas, se toma la decisión de elegir alguna de ellas y se implementa, para lo cual suele haber una norma, una ley, un decreto, una ordenanza, una resolución. Y finalmente, durante todo el proceso hay algunas formas de evaluación. Evaluar es decir, ¿cómo nos va? ¿Bien? ¿Mal? ¿Estamos logrando lo que preferíamos, lo que queríamos hacer? ¿Nos estamos desviando? ¿Habría que reformular esto? Esto se hace en la deliberación pública, pero también lo hacen, aunque poquito, algunos organismos técnicos del gobierno que se dedican a esta tarea. Dos temas más, bloques de poder y el Estado y el desarrollo local. Respecto de bloques de poder, quisiera plantear que cuando estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de conjuntos de políticas públicas que están articulados entre sí y que conforman un proyecto político nacional. Siempre hay un proyecto que está en danza. Puede ser más explícito, puede estar menos enumerado, pero cada vez que habla un político gobernante nos damos cuenta qué proyecto tiene. Aunque tal vez no podríamos definirlo en detalle, pero sí olemos por lo menos, tenemos sentido, tenemos una capacidad de percepción sobre la orientación, el sentido de las políticas, el proyecto, el modelo por el cual ha optado trabajar. Este modelo se sustenta con un sujeto popular, fuerzas políticas. Fuerzas políticas que se preparan para ganar las próximas elecciones, fuerzas políticas que manifiestan en la calle o manifiestan a través de la televisión o en el timbreo, en las redes, distintas formas, ¿no? Hay una dinámica transformadora, que son precisamente estas últimas que planteo. Calle, movilización, organización, timbreo, mensajes abiertos o subliminales a través de los medios de comunicación, redes de comunicación. En todos estos casos, la dinámica a veces caracteriza al sector que está en el gobierno. Hoy día podemos ver que hay dos dinámicas prácticamente contrapuestas. Una es la de mejor no moverse de la casa, a través de nuestros mensajes, de la televisión decimos todo, si no te vamos a timbrear, o mejor, dicen otros, manifestamos en las calles, nos movilizamos, porque sospechamos que no estamos siendo atendidos, que estamos siendo ignorados y que no se cumplió lo que se prometió, que se está retrocediendo en los derechos, ¿no? Y luego tenemos esto del sentido común colectivo. Esto es muy importante. Cada vez que hay un proyecto, un modelo con fuerzas políticas que lo sustentan y una dinámica transformadora, también hay un sentido común. Hay símbolos, relatos, hay una manera que decimos de naturalizar lo que ocurre. Nosotros podemos decir ganar determinado salario, poder comprar un plasma, poder salir de vacaciones, es un derecho y está naturalizado. Por lo tanto, si viene un gobierno y dice, la gente se creía que podía comprar plasmas y tener celulares, y eso no es natural, se está trabajando para imponer otro sentido. Y obviamente no es tan facilista todo, porque cada construcción de sentido, cada relato que se construye,
para que entonces aceptemos como natural todo lo que se está viviendo subjetivamente, es parte de un proceso complejo. Porque a esto último de que no era natural se plantea, las cosas se ganan con el esfuerzo. Juan, Pedro y yo laburamos todo el tiempo, por eso teníamos el derecho a tener una jubilación, mientras que Pepa y Juana solo laburaron en la casa. ¿Por qué tenían que tener una jubilación? No sé si su marido no se ocupó, no le alcanza la jubilación de su marido. ¿No es justo entonces que quien no hizo aportes tenga la misma o una jubilación, aunque no sea la misma, con aportes del Estado, a los cuales estoy contribuyendo yo con mis impuestos? Es decir, se desarrolla toda una lógica, ¿no? Se podrá contestar de este otro lado, bueno, pero en realidad hacer una política de justicia e igualdad significa que no tengo que mirar solamente el caso mío, sino que como sabemos que ocurre en cualquier sociedad, hay personas que no han podido, han partido de un umbral diferente, de condiciones iniciales diferentes. No solamente hay igualdad de oportunidades, sino que también hay que hablar de igualdad de posicionamientos. Esto que estoy haciendo es reproducir un diálogo o una discusión entre distintas construcciones del sentido común, del relato justificador que hace que se consideren naturales una manera de llevar las políticas u otra manera de llevar las políticas. Esto lo van a ver ustedes, distintas articulaciones. Si hay un proyecto político, tiene que haber un sujeto político que lo sustente. Si no hay fuerza política que lo sustente, ningún proyecto político se sustenta. Generalmente los proyectos nacionales tienen relación con los proyectos provinciales y locales. Los proyectos provinciales no viven en una ínsula. Y a su vez, el sujeto político nacional, un partido, una fuerza, una organización, una movilización, suele tener relación con el provincial y el local. Vamos a los municipios. Hay en la Argentina alrededor, poco más de 2.200. El municipio es la sociedad, la comunidad sociopolítica más pequeña que tenemos en el país. Fíjense estas dos superficies con forma de óvalo que tengo acá. Nos habla una grande que dice desarrollo local integral y otra chiquita que dice servicios básicos. Los municipios prácticamente estaban en su gobierno limitados a cumplir con los servicios básicos, alumbrado, barrido y limpieza, para ser más gráficos, ordenamiento territorial. Y cada vez más al municipio se le demanda, y el municipio va adquiriendo más envergadura, su participación en el desarrollo local. ¿Qué supone el desarrollo local integral? La promoción económica de la producción y el trabajo, de la infraestructura social, comercio, cooperativas en la zona, en el lugar. Las políticas ambientales, habitacionales, de urbanización y de servicios básicos. Las políticas sociales, de educación, salud y desarrollo social, y las políticas de derechos humanos, de género, culturales y deportivas. Para que estas políticas se lleven a cabo, el municipio tiene relación, o para llevarlas mejor a cabo, tiene relación con distintas organizaciones de la comunidad que están acá, todas marcadas por flecha y que ustedes lo tienen en este PowerPoint que ya les ha llegado. Cada vez más el municipio necesita de la cogestión con todos estos sectores. Es cierto que todavía no tiene ni la potestad, sino que la tiene a media, y mucho menos los recursos, de lo cual carece en gran medida. Esta es una tarea pendiente que tenemos en el país, el empoderamiento del gobierno local.
es una tarea que no necesariamente pueden resolver los vecinos, sí contribuyendo, participando, movilizando, pero fundamentalmente los sectores del propio gobierno municipal apelando a los gobiernos provinciales y nacionales. Creo que nos debemos, en estos días se está hablando de la necesidad de una nueva reforma constitucional, nos debemos transformaciones importantes para los gobiernos locales que están establecidos en los municipios. De esta filmina solamente voy a tomar el último punto, el resto tiene que ver con lo que ya hemos hablado, modos de relación con organizaciones políticas y sociales del distrito, o del partido, o del departamento, sea cual fuera la provincia de la que se trate, ¿no? Tenemos formas verticales, es decir, la política de salud, la política de educación, estas políticas que yo mencioné recién en estas flechas, ¿no? Podríamos decir que llega con algo específico al territorio el municipio o se junta con organizaciones y organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias para desarrollar sus tareas para mejorar la salud, mejorar la educación, mejorar el trabajo, mejorar la producción. Y tenemos por el otro lado la forma horizontal, barrial, territorial. Las sociedades de fomento, las cooperativas que a veces empiezan con un tema como es la vivienda y terminan abordando, absorbiendo otros temas. Es decir, tenemos ambas formas necesarias de organización en el territorio en su relación con los municipios. Hay municipios que tienen su forma de organización ya de este tipo, con mesas temáticas, la mesa de salud, la mesa de educación, donde le da participación a la comunidad. Y con mesas territoriales, divide el territorio en parte, discuten, entre otras cosas, el presupuesto por programas, muchos lo hacen, que es una forma emblemática, paradigmática, diría ya, como modelo de participación de la comunidad en el gobierno o de gobierno participativo. Y a partir de allí ven todos los temas. El presupuesto es ver, bueno, en cómo vamos a distribuir los recursos que vamos a obtener a lo largo del año con nuestra planificación, cómo vamos a ir gastando. Entonces se le da la participación a la comunidad. Pero también la comunidad atiende montones de otras cosas en estas mesas territoriales, barriales, de distribución territorial, de articulación entre la salud, la educación, entre la seguridad y el desarrollo comunitario, etc. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que haya sido positiva para ustedes y quedamos al servicio no solamente de las preguntas que van a formular ahora, sino a lo largo de todo el curso de formarnos, que vamos a seguir en contacto. Como director me toca seguir manteniendo relaciones con ustedes y haciendo un nexo entre módulo y módulo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nerio. Son muchas las preguntas, escaso el tiempo, así que intentaremos cristalizar varias inquietudes en algunas pocas. Por un lado, dada esta caracterización binómica de Estado social y Estado liberal, nos preguntan algunos ejemplos exitosos, triunfantes, de uno y del otro, y aportan desde la Universidad Nacional de Córdoba si el Estado chino no podría ser como una excepcionalidad que corta, ¿no?, esa dualidad. Nos dicen un caso de Estado neoliberal, pero no dependiente de las potencias hegemónicas. ¿Cómo sería esto? Muy bien. Casos exitosos, vamos a nuestro país. El Estado liberal de la generación del 80 fue exitoso, fue muy exitoso. Algunos me dirán, ¿pero en qué medida? Porque había una gran cantidad de pobres. Sí, es cierto. Fue exitoso desde el punto de vista del crecimiento económico. Por muchos años, en virtud de
la exclusión de importantes contingentes de población. Más contenidos liberales en la política existen, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la salud es casi totalmente privada. Al ladito en Canadá, la salud es de provisión pública. Bueno, ambos funcionan a su manera, tiene sus costos. Cualquiera que en algún momento haya visto en alguna serie algún drama de salud en Estados Unidos de gente humilde sabe lo costoso que es eso. Pero así funciona la salud y sigue funcionando durante muchos años, ¿no? Con servicios de salud que también son de calidad, pero que no están al acceso por igual del conjunto de la población. Un Estado social exitoso en nuestro país, a mi entender, ha sido el del gobierno justicialista, el primer gobierno del presidente Perón. Y yo, a riesgo de que se me considere partidario, pero siempre he dicho que no voy a dejar de dar la opinión personal, respetando mucho la opinión de los demás, entiendo que durante el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner también hubo éxito en la medida en que hubo acumulación económica, acumulación de trabajo, disminuyó el índice de desigualdad y se hicieron efectivos gran cantidad de derechos de nuestra población. Creo que le faltó, creo que había muchas cosas para corregir, creo que esto requería de mayores actividades en el tiempo. Hoy en día estamos viviendo el intento fundacional, decía, de poner en marcha el otro modelo en nuestro país. Creo que otros gobiernos en Latinoamérica en la primera década también llevaron adelante proyectos exitosos, aunque en transición, no instalados, ¿no? En el caso de China, evidentemente es un modelo social, la economía fundamentalmente se basó en el Estado y en los últimos años dándose cuenta de que la manera de desarrollarse y de progresar era abrirse al mundo, se generó una dualidad. A determinados electores se le abrió la posibilidad de participar en el mundo de una economía de mercado que resultó dinamizadora de la economía china. Todos saben, han escuchado hablar de las famosas tasas chinas. En estos días son un poco menos chinas, pero siguen siendo tasas chinas, es decir, muy altas de crecimiento, a un ritmo aceleradísimo. No obstante eso, tanto en el modelo social como actualmente podemos decir que la desigualdad en China sigue siendo muy profunda entre los sectores del campo y los sectores de la ciudad. Hay también preocupaciones al respecto de lo que comentabas acerca de la naturalización de determinados discursos, de construcción del relato. Nos preguntan desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero acerca de cómo el campo popular puede responder a un modelo que se basa en la despolitización, y desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, especialmente desde el municipio de Ramírez, cómo puede responderse desde el campo popular a el desprestigio que se intenta instalar hacia las organizaciones sindicales. Bueno, la despolitización se enfrenta politizando. Es decir, hay todo un sentido que se construye en torno a la política. Lo vimos en los dos modelos. Para uno, la política tiene que dinamizarse, activarse, no obstruye, construye. Si nos movemos por los preceptos de la Iglesia Católica, se considera que la política es la forma de amor más excelsa que existe, porque es la que brinda beneficios a las mayorías, a la mayor cantidad de personas, ¿no? Así que ustedes dirán entonces, bueno, qué fácil. La despolitización se resuelve politizando. ¿Qué es esto? Algo de lo que yo estoy viendo que ocurre, ¿no?
mientras mayor deliberación, mientras mayor debate, y siempre yo insto al debate respetuoso, que no quiere decir desapasionado. El debate, si no es apasionado, no es debate. Y las políticas públicas tienen muchísimo de pasión. Así que se trata de meterle pasión precisamente y trabajar en la construcción del debate no con los pocos o con los muchos que piensan iguales, sino ir a trabajar a la periferia. Hay que trabajar, hay que interactuar, hay que deliberar, hay que intercambiar opiniones, hay que tratar de consensuar y de generar opiniones diferentes en quienes no piensan como nosotros. Esta es la manera de rescatar la política. Que exista un propósito de desprestigiar la política, por ejemplo, si se dice, si están manifestando, significa que no están trabajando. Bueno, no es así. No es así, no. La gente trabaja y manifiesta y renuncia a su tiempo de descanso, a sus tiempos personales, a su ocio, a su diversión, ¿no es cierto? Y si no vino a trabajar en el momento en que tuvo que estar en una manifestación, va a trabajar después para compensar. Todos sabemos que estas cosas ocurren. Más allá de que alguno a lo mejor se divierte y se rasca, bueno, puede ser también, pero evidentemente este caso no es el que representa al conjunto. Si se plantea eso, también se puede argumentar que los derechos han sufrido un retroceso muy importante, trabajar con cifras, trabajar con ejemplos, ordenar el discurso, ya sea para responder de manera pública, cuando viene una prensa que a veces es tramposa además, o sin que lo sea, pero tener un buen discurso para defender este derecho a la política, y también para convencer de que se está ejerciendo una actividad legítima, lícita y además útil, porque defender derechos es útil. Y la segunda era... Sobre las organizaciones sindicales, el desprestigio que se postula desde muchos sectores. Bueno, este es un viejo recurso en la política. Es un viejo recurso en la política. Si yo quiero neutralizar a alguien que me está discutiendo, tengo que apelar a cosas como esta. Mirate el bolsillo porque veo que tenés plata que no es tuya ahí. Y ya está, ¿viste? Y con eso lo quemé. Yo creo que la lucha para desprestigiar al adversario es un recurso sucio, pero que se puede ejercer. En algunos casos se puede llegar incluso a la demanda judicial. En otros casos no se puede llegar, o la demanda judicial es tan costosa que no tiene sentido. Bueno, volvemos otra vez a que nosotros tenemos que trabajar muy mucho, y este programa, el programa Formarnos, se lo propone para quien sostiene una idea o forma parte de una organización, defienda con fundamentos y argumentos su idea y su organización. Finalmente, desde la Universidad Nacional de Río Negro, la sede de Bariloche, ¿es la pobreza o podría ser la generación de pobreza el efecto último y no deseado de un modelo que se basa en apostar al consumo? Voy a repetir una y mil veces que lo voy a plantear. Nunca podría dar políticas públicas, creo que yo ni nadie, desde otra manera, a partir de la posición que yo adopto. Cuando se plantea que la pobreza es un fin último y que se puede lograr, pero que primero hay que crecer, se apela a la teoría llamada del chorreo o del derrame. Dejemos que primero crezca la torre, hasta que finalmente entonces, cuando ya tenga sus frutos, van a ir cayendo hacia abajo. Vayamos llenando este enorme tanque, no abramos la canilla, porque si abramos la canilla ahora no se llena nunca. Entonces, ayudemos a que se vaya llenando, esto se llama inversión, para luego distribuir
En todo ese proceso van generando heridos, caídos, muertos en el camino. Daños irreparables como el de la niñez que mencioné recién. Daños morales odiosos como puede ser el de abandonar o descartar a nuestros adultos mayores o a nuestros discapacitados. Y finalmente, lo que se ha demostrado en el mundo es que este derrame no llega nunca. Porque el afán de lucro, en la medida que no tiene una intervención distribuidora por parte del Estado, no tiene límites. La empresa se mueve con el lucro. Y es así, está bien que sea así. Pero el lucro tiene que ser controlado. Tiene que haber una organización social. No es el mercado, vuelvo a decir, el que organiza la sociedad. Y finalmente, entonces, no se derrama más trabajo ni se derrama más recursos para los sectores más pobres de la población. No aparece el trabajo al final, no se reduce la pobreza al final. Y puedo decir que todos los países llamados desarrollados han apelado a la intervención del Estado en términos de trabajo y en términos de erradicación de la pobreza. No al final, sino desde el comienzo. Esto ha ocurrido así, no les estoy hablando de la China de la que hablábamos recién, no les estoy hablando de los países socialistas, les estoy hablando de Estados Unidos mismo, el que mencioné recién, de Canadá, de Australia, de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de Alemania. Alemania, y vayamos más al norte y veamos cuánto invierten los países nórdicos, todos capitalistas, en trabajo, en educación, en salud, en atención de la primera infancia. Eso sí, usted recibe un impuesto muy alto, tiene un salario adecuado, pero tiene una formación y una oportunidad para trabajar desde temprano. Y luego paga el impuesto, para que pueda enviar a su hijo a una guardería que es gratuita y a una escuela que también es gratuita y es de calidad. Si no, recuerden el modelo de Finlandia respecto de la educación. Pregunto si en este modelo no interviene el Estado desde temprano, que la educación es tan necesaria e imprescindible para la generación de trabajo y para la erradicación de la pobreza, porque es el capital más importante que tienen las personas. Vean ustedes cómo funciona esto, con una fuerte inversión social e intervención del Estado. Muchas gracias, Nerio, por tu claridad conceptual. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a los y las cursantes que nos siguieron desde el resto de las universidades participantes y aquí y allí pasamos al taller.